Sonido ancestral de nuestro tambor gomero en este día de hoy, nuevamente para recibir a Musnao, la gran amigo. Pues Pablo de Luca, Pablo, bienvenido, Tifawin. Tifawin. Feliz Bueno, año, feliz año. Ya explicaremos ahora qué significa el Año Nuevo Masif y el Año Nuevo sí, que lo celebraban también los primeros canarios, en este caso en Tenerife, en Gran Canaria, y que le daban un nombre especial. Vamos un poco a incidir en este aspecto para ver las coincidencias o no temporales, en el sentido del tiempo, ¿no? Y las palabras que empleaban los guanches para el Año Nuevo. Bueno, el Año Nuevo los guanches le llamaban acano o achano. Bien. Achano es una palabra, ¿no?, que ha quedado recogida por Marín de Cuba, estamos hablando de finales del siglo XVII, ¿no?, y lo celebraban de la siguiente forma. Literalmente decía Tomás de Cuba, o Tomás Marín de Cuba, contaban su año llamado acano o achano, por las lunaciones del 29 soles desde el día que aparecía nueva, y empezaban por el estío, o sea, el verano, cuando el sol entra en Cáncer a 21 de junio, en adelante la primera conjunción. Estamos hablando que el Año Nuevo guanche empezaba el 21 de junio, cuando correspondía pues el solsticio de verano, y empezaban ya las recolecciones, en fin, entraba ya la cosa de tipo agrícola y tal. Esta es la celebración del Año Nuevo guanche que empezaba en esta época del año, ¿no?, curiosamente, ¿no? La palabra achano, hemos estado investigando, y ya que estamos en el apartado de lengua masij, ¿no?, viene de un verbo que se utiliza en el Alto Atlas, que es shan, que significa sobrevenir, fíjate bien, sí, llegar, acontecer, acontecimiento, lo que está próximo, o sea, que viene perfectamente definido, ¿no?, y que significa literalmente lo que sobreviene o está por llegar o acontecer, o sea, el año próximo. Claro, exacto. Simplemente. Y esta es la definición de la palabra achano, que después quedó acano, pero que en realidad es achano. Sí, bueno, esa es las palabras como bencomo, benchomo, ¿verdad?, que siempre han habido, ¿no? Exactamente. Sí. Y entonces ahí tenemos ya esta celebración, ¿no?, que corresponde con el solsticio de verano. Después, con la llegada, para un poco informar a nuestros oyentes, sí, de la llegada del Año Nuevo a Masí, que se celebra justamente entre ayer, hoy y mañana, estamos hablando, el 11 de enero empieza la víspera, sí, el 12 de enero, que es hoy, y el 13 de enero, dependiendo de los países de la Tamasra, estamos hablando de Argelia, de Marruecos, etcétera, pues en Marruecos se celebra el 12 o el 13, en Argelia el 12, en la Cabiria, etcétera, ¿no? Pero bueno, estamos hablando en estos días, justamente hoy, ¿no? Y esto arranca de una tradición, ¿no?, que engarza ni más ni menos que con los antiguos libios, ¿no?, los líbicos bereberes, que llegaron a gobernar en Egipto. O sea, durante la 22 y la 23 dinastías faraónicas, llegaron a gobernar y desplazaron a los egipcios del poder, fíjate bien, los líbicos bereberes, que hacían frontera con Egipto, y durante estas dos dinastías, estamos hablando pues de los años 900, ¿no? Pues bien, durante la dinastía de Shemshonq, que fue un rey libio, en el 950 antes de Cristo empezó, diríamos, la era bereber, o la era Masij, ¿no? Y a partir del año 950 antes de Cristo, ¿no?, se cuenta, es el calendario en el que se cuenta el Año Nuevo Masij. Por lo tanto, el año 2023, en el que estamos ahora, según el calendario gregoriano, ¿no?, que es el que utiliza el cristianismo en la Europa, ¿no?, que es el año 2023, corresponde al año 2973, año Amasij, ¿eh? Por tanto, esa es la razón de por qué en las grandes comunidades Amasij, desde Sigua, el oasis de Sigua hasta Canarias, como comunidad Amasij también, se celebra el Asek Was Am Gas Amaino,
el Año Nuevo Amasí. Esta es la explicación que queremos dar, y curiosamente hay una casi coincidencia con lo que es el solsticio de invierno. Estamos hablando de que está próxima, si no exactamente en el mismo, o sea, en la misma época, sí próxima al solsticio de invierno. Por lo tanto, hay unas diferencias temporales o de tiempo, pero que en realidad corresponde, ¿no? Corresponde a lo que es el Año Nuevo Amasí, que se determinó, ¿no?, a partir del 950 a.C., porque fue justamente la época en la que celebraban el Año Nuevo, ¿no? A partir un poquito, diríamos, rememorando el año cristiano, pero poniéndole 12 días más, ¿no? Sí. Estamos hablando de influencias romanas, incluso. Sí, claro, que ya, en lo que es el norte de África. Sí. Bueno, por eso ya, una vez dicho esto y aclarado de que hay un Achano, Año Nuevo Guanche, y un Asguas o Año Amgas Feliz, en este caso Año Nuevo, Amainu, que significa nuevo, Amasí, ¿no? Sí, claro. 2963, que se celebra como se celebra el Año Nuevo en el mundo occidental, ¿no? O sea, con fiestas, con cantos y tal. Entonces, claro, esto ya se ha hecho en otros años, y también este año pues se ha celebrado en Canarias por la gente que lo conmemora, a través de fiestas, a través de felicitaciones internas, bueno, y que a tiene través de WhatsApp, a través del muro, etcétera. Yo quería preguntarte, porque claro, eso tiene, lo de la celebración del Año Nuevo y sobre todo el solsticio de verano, tiene mucho que ver también con el Beñesmer, o posteriormente, es decir, la zafra, la recogida de la comida, porque claro, celebran la llegada de la comida y ese es el momento de mayor holgura, de mayor beneficio para todos, ¿no? Exactamente. Lo que pasa, Isidro, es que en el Beñesmer, que el segundo Beñesmer, porque había 3 Beñesmer a lo largo del año, ¿no? Había 3 Beñesmer. Habían 3. Claro, era, como ya dijimos en otras ocasiones, en el programa, era la reposición de lo que es la comida, vamos a llamarlo así, de los granos, de los cereales, del trigo, de la cebada y tal, y cada X tiempo, cada 3 meses, pues hacían un tagoror para celebrar esta reposición de la comida, lo que es la, ¿entiendes? Pues entonces, el Beñesmer correspondía a la segunda decena de agosto, y por eso se celebraba en agosto, que correspondía a estas grandes fiestas que celebraban para un poco conmemorar la entrega, la entrega de la comida y la repartición justa a todo el pueblo. Ahí había un factor socializante muy importante, ¿no? Bastante curioso. Lo hacía el Mensei y lo repartía entre todo el pueblo. Lo que sobraba de la repartición de esos alimentos, de esos trigos, de esa cebada que se almacenaban en los graneros, ¿no? Por lo tanto, había esos 3 Beñesmeres a lo largo del año, ¿no? Entonces, cada 3 meses, pues, se hacía esta celebración, ¿no? Por eso digo que, pero bueno, el Achano, de forma rigurosa, correspondía al día más largo del año, ¿no? Y ahí tenían como referencia el comienzo de un nuevo año. Por eso decía Ashan, lo que está por venir. Pues bien, eso en cuanto a la celebración, que ya digo, se puede ver a través de Facebook, en los muros, y las páginas de la gente, que lo celebra en Canarias, como en todos los países de la Tamasga. Tú lo tienes en mi muro, sí. En tu muro. Y entonces ahí vemos ahí lo que es todos los caracteres tifinaj que se emplean para felicitar el año, y es un elemento cultural importante, ¿no? Porque lo único que se está haciendo no es otra cosa, sino que adaptar o readaptar lo que eran las antiguas celebraciones guanche a lo que es el mundo amasí de hoy en día, ¿no? Evidentemente. Pero no deja de ser amasí, ¿no? Pues volviendo después a la historia, y habíamos quedado que había poca información, ya lo dijimos la otra vez, ¿no? Que no se nombraba mucho el norte de Tenerife. Bueno, esto es importante porque en el norte de Tenerife, en los últimos años del siglo XV, que es cuando se culminó la llamada conquista, hubo hechos históricos que son poco conocidos por el pueblo, ¿no? Bueno, lo más conocido es la batalla de Centejo,
en mayo de 1494, en la que los guanches acometieron a los castellanos y le produjeron casi 1.200 muertos, ¿no? Esto fue un golpe muy, muy fuerte a los europeos, en este caso a los invasores, ¿no? Sí. Pero ellos después se fueron, digamos, resarciendo, consiguiendo financiación a través del duque de Medina Sidonia en España, que fue uno de los que financió la conquista. Llegaron nuevos refuerzos, llegaron nuevos armas, ejércitos expedicionarios, sí, que culminó con lo que dijimos de la batalla de San Roque en noviembre de 1495, o sea, un año y pico después de la batalla de Acentejo. En ese año de la batalla de San Roque, al ser campo abierto, ¿no?, los guanches sufrieron una derrota, porque claro, no pudieron contra la caballería y contra los medios más, digamos, más sofisticados y más potentes militarmente que los que tenían los guanches, ¿no?, evidentemente. Pues bien, en diciembre de 1495, los guanches se replegaron hacia lo que se llama hoy los llanos de Acentejo, o lo que es lo mismo, la victoria de Acentejo, lo que llaman la victoria de Acentejo, ¿no? En este caso, pues había una serie de proyectos militares de Bencomo, de lo que eran los descendientes de Bencomo, porque Bencomo había muerto ya en la batalla de San Roque, ¿no? Y entonces, en este caso, pues había ya una serie de reacciones por parte de los guanches en esta zona del norte de Tenerife, ¿no? Pues bien, los guanches se fueron, digamos, organizando para hacer una escaramuza, ¿no?, se puede decir, una emboscada, porque ellos practicaban la guerra de guerrillas, ¿no? Y entonces, según Betecura Afonso, tomo 3, que es la información que da este gran amuznao de la historia de Canarias, fueron desalojando los pastizales que estaban limitando la trocha de Acentejo, ¿no?, a medida que se iban aproximando los españoles, ¿no? Entonces, ellos tenían siempre la estrategia de no dejarse ver, sino ocultarse, ¿no?, para poder atacar, diríamos, en emboscada. Pero claro, 2 días antes de eso, hubo una pequeña escaramuza en la que fue capturado un guanche. Este guanche, que fue capturado por un castellano llamado López Hernández de la Guerra, una emboscada, fue el que dio, diríamos, el chivatazo, empleando esa palabra, a los castellanos de que los guanches estaban preparando una escaramuza, ¿no? Entonces esto, claro, fue el aviso para que los castellanos se pusieran en guardia, ¿no? Y claro, esto ya partió en dos, se puede decir, la maniobra que iban a hacer los guanches para envolver a estos castellanos que iban avanzando hacia Taoro. Sí. Claro, al avanzar sobre Taoro, pues iban pasando por la victoria de Acentejo. Entonces aquí se produjo una batalla, o una escaramuza de batalla, el 25 de diciembre de 1495, 24 o 25 de diciembre de 1495, 25 de diciembre, que es en realidad la época o la fecha de la ermita esta que está en La Victoria, ¿no? Sí, la del Pino. De la Victoria de Acentejo. Exactamente, que hay un pino milenario que fue testigo justamente de esa escaramuza. Bueno, ahí, pues lógicamente, al ya estar avisados los españoles, pues claro, pudieron reducir, ¿no?, a los guanches. No obstante, murieron, según Betecura Afonso, más de 60 y pico españoles, y fueron muchos los heridos, ¿no? Y claro, a partir de ahí ya es cuando se utiliza el término la victoria. La victoria en ese caso por los españoles, y la matanza cuando fue en Acentejo para los guanches. Cuando tenía que haber sido justamente al revés. Al revés, ¿cierto? Bueno. Hombre, a mí una de las cosas que más me dolió del tema del documento de televisión, la raíz del Drago, fue precisamente que se soslayó, pero muy por encima, que se soslayó, vamos, claro, que no se citó lo que fue Acentejo, no pusieron más que un dibujo, nada más. Sí, no se dan los hechos históricos. Y es indigno, la verdad. En las circunstancias concretas, ¿no? Sí. De lo que hay, de lo que hay en este caso, ¿no? Porque eso fue, vamos a ver, claramente hablando, si no hubiese sido por la intervención
de esos otros, digamos que nativos de las Islas Canarias, venidos de Gran Canaria y demás, no hubiesen ganado mejor. Efectivamente, eso contribuyó un poco, sí, bastante, porque date cuenta que tenían ya la isla de Gran Canaria pacificada, entre comillas, la Pax de los romanos, ¿no? Sí. Acuérdate de esta palabra. Después no les sirvió de nada, igual que aquí en el sur, porque fueron vendidos como esclavos. Había por una parte la gente del Guanarteme, de Fernando Guanarteme, que ayudó a los castellanos y que contribuyó, pues bueno, en la lengua, en el conocimiento de los prisioneros, etcétera, más la ayuda del Bensei de Güímar, Añaterbe, que también contribuyó, y claro, ahí había dos facciones, en este caso de Gran Canaria y de Güímar, que estaban colaborando con los castellanos. Y claro, eso eran dos contra los bandos de guerra. Los bandos de guerra nunca se dicen, nunca se hablan, nunca se mencionan, porque fueron los que resistieron realmente a la conquista castellana, ¿no? Los bandos de guerra estaban constituidos por Punta de Hidalgo, la zona del Sebensui, estaba constituido por Tacoronte, el menceyato de Tacoronte, el menceyato de Anaga, el menceyato de Taoro. Eran los bandos de guerra los que se enfrentaron absolutamente a los castellanos, ¿no? Pues bien, hay un hecho interesante que nos habla de qué le pasó al que mató a Tinguaro, ¿no? Sí, que tiene en la batalla de San Roque. Porque hay nombre propio para ello, ¿no? Sí, señor, hay un nombre propio. Esto lo dice Romeo de Armas y también, en otros autores, pero sobre todo Romeo de Armas, que fue un magnífico historiador canario, sí, ¿no? Antonio Romeo de Armas, en la historia de la conquista de Tenerife, y habla de Pablo Martín Buendía. Una vez se dice Pablo, otra vez se dice Pedro, pero más bien parece ser que dice Pablo, por lo que voy a decir a continuación. Pablo Martín Buendía fue un indígena gran canario, bautizado, que se pasó al bando de los españoles y que fue el autor material de la muerte de Tinguaro. Eso está demostrado. Está anotado por las crónicas y por la tradición oral posterior, ¿no? Pues bien, hay una data muy interesante que la voy a leer a continuación, que muy poca gente conoce y que recoge Elías Serra Rafols en las datas de repartimiento de tierra, que dice lo siguiente. Otro de los damnificados que no le hicieron mucho caso en ese documento, es una pena. Exacto. Adelante. La data 754, referida a Pablos Canario, dice textualmente: Pedro Delgado, o sea, Pedro Delgado era un vecino, un pedazo de tierra de secano que está pasando la rambla abajo del dicho, punto suspensivo, no dice dónde, viniendo a donde mataron a Pablo el Canario, abajo 2 caíces en el dicho lugar. Pero no dice la fecha no dice la fecha de la data. Pero está hablando de a donde mataron a Pablo el Canario, por tanto se lo cargaron. Sí, es decir que, claro que hubo una especie de venganza, ¿no? Exactamente, una especie de venganza porque conocían quién era ese personaje, ¿no? Bien, nosotros hemos estado haciendo una investigación muy exhaustiva sobre este particular, ¿no? Y resulta que, mirando para atrás, para adelante, los datos de repartimiento de Elías Serra Rafols, concluimos lo siguiente: en 1503, 1504, a Pablo Martín Buendía le dieron tierras en Icó. Estamos hablando de Icó. La parte porque entre otros lugares le dieron tierra en la Rotada y tal, pero también en la parte de Icó. Bien, en 1517, en agosto de 1517, todavía se nombra a Pablo Martín Buendía como que era vivo todavía, no había muerto. Por lo tanto, la muerte de Pablo el Canario tuvo que ser a partir del agosto de 1517, según consta una data en la que en esa época, en agosto de 1517, todavía era vivo. Por lo tanto, tuvieron que haberlo matado a partir de 1517. Esta es la conclusión a la que llegamos, ¿no? No sabemos cuándo, pero tuvo que ser a partir de ahí, porque justamente, como digo, en esa época, creo que fue el 7 de agosto de 1517, aún era vivo porque le decía textualmente: le damos tierra a Pablo Martín el Canario. Pablo Martín Buendía.
Por lo tanto, tuvo que ser a partir de esa fecha. Y tuvo que ser una venganza. Y curiosamente, Isidro, sí, coincide con una época, la segunda década del siglo XVI, 1510, 1520, en la que hubo mayor rebelión de los guanches contra el cabildo de Tenerife. O sea, hay una información que dice que en el barranco de la Gambuesa, en Fasnia, sí, se reunieron 200 canarios para ir contra el cabildo. Entonces, se enteraron de alguna forma, siempre hay alguien que se entera, y fue sofocada esa rebelión, ¿no? Por tanto, 1514, 1515, 16, 17, era una época de rebelión de los alzados, que todavía quedaban alzados, evidentemente, que no estaban de acuerdo con lo que era la nueva intromisión o la nueva sociedad que habían impuesto los colonos castellanos, porque estaban reduciendo a los guanches a una especie de semiesclavismo, o sea, lo utilizaban para servir, y en fin, le robaban las tierras, le robaban el ganado, etcétera. sí. Había una parte pequeña de guanches que estaban viviendo en la laguna y después posteriormente la adoptaban en las zonas, diríamos, urbanas, que ya vestían a la europea, que estaban cristianizados y colaboraban especialmente con los castellanos. Pero había una inmensa mayoría de gente que eran los llamados alzados. Estos alzados, ¿no?, que se ha dicho mucho y que muchos de ellos, curiosamente, vivían en la zona de Icó el Alto, en la parte de toda la zona esta de los Realejos y toda esta zona. Ahí en las montañas había montones de guanches que después pasaron, debido a la persecución de los europeos, pasaron a los bandos de pase. O sea, pasaron a Abona, a lo que es la parte del Mencellato de Abona, que era Granadilla, Arico y tal y cual, y los guanches del Mencellato de Abona y de Arico, que eran bandos de pase, acogieron con mucha, en fin, con mucha alegría a esos alzados, a esos hermanos alzados que estaban huyendo desde el norte y que fueran hacia el sur. Por lo tanto, había una serie de alzados guanches que seguían conservando sus costumbres todavía bien entrado el siglo XVI, ¿no? Estamos hablando de que el recuerdo de lo que hubo de la conquista quedó en la memoria colectiva del pueblo, ¿no? Y esto explicaría por qué mataron a Pablo el Canario. Seguro, claro. Además, es lógico, en cierta manera. Cuando uno mira la historia, tiene que mirarla desde la perspectiva de que hay cosas que surgen y que se, producen dentro de esas noticias, de esas cosas que se recogen, que nosotros no tenemos cercanía a ellas porque se produjeron en el entorno. Es decir, que la historia no solamente está en lo que se escribe, sino en lo que se produjo dentro y que muchas veces no se narra, pero que es parte de ella, ¿no? Bueno, en la historia, tú lo sabes, la escriben, eso es claro, los vencedores. Sí. La historia la escriben los vencedores, ¿no? Sí. Los vencidos nunca han escrito la historia. Pero yo te digo una cosa, te voy a poner un ejemplo. Te voy a poner un ejemplo nada más. Venga, bueno, termina tú. Claro, los hechos, diríamos, más cotidianos, los hechos más ignorados por la gente, lo que se quiere ocultar. Por ejemplo, no interesa decir que mataron a Pablo el Canario, que fue, diríamos, el que mató a Tinguara. Aquí lo mataron, ya está. Sí, aquí... Claro, ya está. Pero claro, gracias a esa data, que es una data, diríamos, pragmática, que hizo el adelantado para repartir las tierras, y ahí no se andó con tapujos, sino que dijo donde mataron a Pablo el Canario, que coño, lo dijo y ya está. Esos pues ahí se deduce de que Pablo el Canario no murió en la cama, murió a manos de alguien. Sino, y que después resulta que esos son lo que se llaman las noticias apócrifas o las historias apócrifas que muchas veces no fueron redactadas y están en la cultura popular. Está en la cultura popular que todavía se narran y se cuentan. Entonces, claro, esto me llevó a decir, coño, ¿y por qué y cuándo? Porque, claro, el problema de la data 754 no viene la fecha en la que mataron a Pablo Canario. Pero claro, se deduce haciendo una exhaustiva, diríamos, lectura de las datas de Elías Serra Raffles y claro, me encontré la data 1161, en la que era vivo todavía, en agosto de 1517, todavía era vivo Pablo Martín el Canario. Por lo tanto, tuvo que ser, por lógica, a partir de 1517. No sabemos cuándo, pero a partir de esa fecha. Bueno, fue cuando mataron y claro, eso está hablando de un contexto histórico en el que había cierta rebelión
y cierta oposición a lo que era la forma de actuar de los colonos, ¿no? Porque los alzados se iban reagrupando y cada vez eran más y se reproducían y seguían creciendo, ¿entiendes? Hasta que, bueno, pues por lo que sea, ¿no? Ellos quedaban en la memoria colectiva, quedaba que había sido ese el que mató, si tú, en 1495, pues te estoy hablando de, bueno, 17 y 5 de 23 o 24 años después. Sí. Bueno, pues yo creo que queda claro también ahí, y lógicamente lo que yo decía antes, es decir, lo que es la historia está plasmada y después subyace, digamos, debajo está lo que después continuó, ¿no? Que muchas veces no hay referencias documentales sobre ello, pero que lógicamente están ahí. En un documental que te ponen por la televisión, no te dice que en la batalla de Centejo murieron 1.200 soldados españoles, pero eso no lo dice. ¿Por qué? Porque eso no conviene. Sí. Chicos, vamos a hacer claro. Sí, pero ya han sido muchas las personas que se han pues manifestado, que han dicho, y tú acabas de decir antes mismo, nombraste a Serra Rafols, estamos nombrando gente... vamos, desde Sironescu, yo esta semana, Leopoldo de la Rosa, leí yo el otro día una cosa también, hablando acerca de, bueno, cosa que también tú hablaste conmigo aquí, que fue la descendencia de Ventor y demás. Es decir, pero ¿cómo puedes tú erradicar de la historia a esos personajes que son fundamentales, ¿no? Afortunadamente la memoria colectiva sigue permaneciendo, sí, y la bibliografía sigue permaneciendo. Pero tenemos no en vano las 3 historias del pueblo guanche que salieron respectivamente por la editorial Lemus aquí en Tenerife. El primer tomo en 1991, el segundo tomo en 1994 y el tercer tomo en 1997 duró menos que un caramelo en la puerta de la escuela. Eso es lo malo, pero que después resulta... enseguida, toda la edición de los 3 tomos se agotó. Pero hay que llevarla más a los colegios, hay que llevarla más a... Claro, pero eso se han ocupado mucho los profesores, ¿no? Y ha habido una divulgación de lo que es la historia, ¿no? A través de esa bibliografía. Yo soy muy crítico, constructivo con ellos y digo que todavía queda mucho, dista mucho, porque yo tengo hijos en edad escolar y del tema canario y guanche específicamente no reciben nada. Pero estamos hablando de los años 90 y pico, ¿no? Sí. Estamos ahora en el 2023. Sí. De todas formas, hay un renacimiento de lo que es la yo espero que sí, y nosotros seguimos. Mira, nosotros llevamos casi 32 años y llevamos las mismas mañas. Algo espero yo que hayamos influenciado en que la gente pues entienda de que conocer a su tierra y conocer a su gente es no una obligación, pero sí que habla de la dignidad de un pueblo. Oiga. Exacto. Y eso es fundamental. Cuanto mayor conocimiento tengamos, si hay patria, hay cultura, pero si no hay cultura, la patria es mucho más difícil de llevar, amigo. Esa es mi idea siempre. No hay patria sin cultura, ¿no? Ahí está. Pues nada, se nos terminó el tiempo en el día de hoy. Bueno, Pablo, siempre un placer hablar contigo. Ari Marás, hasta el timilita, jula. Jula. Bien, saludos.